Después de un día extenuante, varias militares femeninas disfrutaban de una modesta cena. Sin embargo, en medio de su comida, irrumpió un grupo de mafiosos. Borrachos, los maleantes comenzaron a propasarse. Uno de ellos acarició la pierna de la comandante del batallón y, aún peor, obligaron a una de las reclutas a beber alcohol mientras le exigían que actuara como si fuera una geisha. En ese momento, los ojos de Laura Sánchez se tornaron fríos y calculadores. ¿Acaso esta mujer piensa golpear a un civil? ¿Y tú, mujerzuela, qué crees que puedes hacer? Se burlaron mientras reían entre ellos. ¿Cómo enfrentarán estas militares esta grave amenaza? Prepárense para descubrir la identidad oculta de Laura y el giro sorprendente de esta historia. Pero antes de comenzar, les agradecería mucho que se suscriban y den me gusta al video. Les traerá buena suerte. Laura Sánchez, la primera comandante de división femenina en el ejército de España, a sus 50 años mantenía una postura erguida y una mirada firme y joven, digna de sus años de servicio. Era ya una leyenda entre las militares, apodada la máquina de guerra veterana, su fortaleza mental y habilidad de liderazgo, forjadas en durísimos entrenamientos y operaciones reales, eran insuperables. Aunque estricta, siempre se preocupaba sinceramente por el bienestar y crecimiento de sus subordinadas, y su unidad era reconocida como una de las mejores, donde sus soldados la seguían sin dudar. No obstante, fuera del uniforme, Laura regresaba a ser una mujer madura común y corriente, sin maquillaje, con una sonrisa cálida que la asemejaba a cualquier vecina del barrio. Aquel día había sido especialmente duro. Desde la madrugada dirigió unas maniobras de gran escala y luego presidió una reunión de emergencia hasta altas horas de la noche. Aunque su cuerpo pedía descanso, no mostró ni un atisbo de agotamiento. Con la mente clara, organizaba y motivaba a sus subordinadas. Tras terminar su jornada, en lugar de ir a su cómoda residencia oficial, Laura se dirigió a un pequeño y modesto restaurante cercano a la base. Un lugar sin cartel visible, conocido solo por los lugareños, pero famoso por su comida casera reconfortante. El aroma del guiso de garbanzos y el bullicio cálido del lugar siempre lograban calmar su alma agotada. Esa noche la acompañaban dos jóvenes suboficiales de su confianza. Las jóvenes llevaban días de entrenamiento intensivo y sus rostros reflejaban el cansancio, pero también la satisfacción del deber cumplido. «Buen trabajo. Hoy invito yo, coman cuanto quieran», les dijo Laura con una sonrisa. Las jóvenes celebraron como niñas, sabiendo que compartir la mesa con la comandante era un privilegio excepcional. El local, ya casi lleno, albergaba tanto a trabajadores que bebían tras su jornada como a vecinos disfrutando de su cena. Laura y su grupo lograron encontrar una mesa en un rincón apartado. Aunque vestían ropa civil, sus cabellos cortos y modales rectos delataban su origen militar. Nadie allí sospechaba que aquella mujer de semblante sereno portaba las estrellas de comandante en su uniforme. «Señora, pónganos un guiso de garbanzos, 2 raciones de carne estofada y 4 de arroz. Tenemos hambre como para desmayarnos», pidió la más joven, la sargento primera Martínez, siempre alegre y enérgica. Laura la miró con ternura. Martínez, con apenas un año de servicio, irradiaba optimismo y era la vitamina del batallón. «Coman hasta reventar, no se preocupen, hoy traje la cartera bien cargada», bromeó la comandante, provocando risas en las suboficiales. La dueña del restaurante, una señora mayor de rostro amable, sirvió los platos generosamente. «Vaya, no sabía que estas jóvenes tan bonitas y valientes eran militares. Ya decía yo que se notaba la fuerza en su mirada. Gracias por protegernos. Aquí tienen un flan de la casa, para que recuperen fuerzas», dijo la señora con cariño. «Muchas gracias, señora. Todo huele delicioso». «Buen provecho para todos», respondió Laura, agradeciendo con una reverencia. Estos pequeños momentos cotidianos de calidez humana eran para Laura más valiosos que cualquier banquete lujoso. Un sorbo del guiso disipaba su fatiga, y cada bocado le renovaba el coraje para afrontar las tareas del día siguiente.
Las suboficiales también parecían disfrutar de esa rara ocasión de relajación. Sin embargo, aquella paz sería breve. La puerta del restaurante se abrió violentamente. Con gritos y risotadas, un grupo de hombres se abalanzó sobre el local. Eran claramente delincuentes, rostros duros, tatuajes en los brazos y un fuerte hedor a alcohol los delataban. Algunos ya tambaleaban por la borrachera. Destacaba entre ellos un hombre obeso, ostentando una gruesa cadena de oro, como sacado de una película de mafiosos. Era Mario el Gordo, conocido capo del barrio, célebre por sus fechorías. A su lado, su lugarteniente, un hombre con cicatrices en el rostro, le seguía como un perro fiel. Detrás, una decena de musculosos matones formaban su séquito. Cuando entraron, el ambiente festivo del restaurante se congeló. Los comensales callaron, los niños buscaron refugio en brazos de sus madres. La dueña palideció, ya había sido víctima de sus abusos en el pasado. «Hombre, don Mario! Bienvenido, pase usted», saludó temblando la señora, esforzándose por mantener la compostura. Mario la miró con desdén, y como si el local fuera suyo, ocupó la mejor mesa abriendo sus piernas en señal de dominio. «Vieja, sírvenos lo mejor rápido. Hoy alquilamos este sitio entero. Echa a los demás», ordenó con un grito grosero. El local quedó aún más silente, sumido en un pesado clima de miedo. Laura observaba todo sin alterarse. Apenas frunció el ceño durante un instante, pero controlaba su respiración. Sabía que enfrentarse a semejantes escorias solo traería problemas. Con un leve gesto de ojos, indicó a sus suboficiales que continuaran comiendo rápido y abandonaran el lugar cuanto antes. Las jóvenes asintieron tensas. Las miradas lascivas de los mafiosos ya les habían quitado el apetito. Pero Mario no pensaba dejarlas ir tan fácilmente. Mario vació de un trago el vaso de whisky que le acababan de servir, y con una mirada cargada de lujuria, recorrió descaradamente a las mujeres uniformadas, deteniéndose especialmente en Laura. «Vaya, vaya. Mira esos cuerpos, compadre. Y esa de allí al frente. ¡Qué cara bonita! ¡Qué cuerpo perfecto! Hoy tiene que venir conmigo a darme compañía», susurró Mario a su lugarteniente, mientras ambos soltaban risas lascivas. Su conversación no era precisamente discreta. Todo el restaurante pudo oír sus palabras, incluidas las militares. «Esto es el colmo», susurró entre dientes y con el rostro enrojecido de rabia, la sargento Primera Gómez, la más temperamental del grupo. Laura le posó la mano en el hombro, intentando mantener la calma. «Gómez, aguanta un poco más. Somos soldados. No merece la pena rebajarse a su nivel. Terminemos de comer e iremos». Pero su voz, aunque tranquila, ya desprendía un frío cortante. El desprecio a su propia dignidad podía tolerarlo, pero ver a sus subordinadas ultrajadas de esa forma hervía su sangre. En ese instante, Mario se levantó tambaleante, con la botella en la mano, y se acercó directamente a su mesa. Sonreía de manera repugnante, embriagado, no solo por el alcohol, sino por su supuesta superioridad. Guapas, estoy aburrido tomando solo. ¿Por qué no se sientan conmigo y lo pasamos bien? Hoy invito yo». Simulando un falso tropiezo, dejó que su sucia mano se deslizara sutilmente sobre el muslo interno de Laura. Era un descarado acto de acoso. Los ojos de Laura brillaron con un fulgor gélido, pero todavía intentaba contenerse. «Le pido que nos respete. Queremos terminar de cenar tranquilas, y por favor no vuelva a tocarme», dijo con voz firme y cortante. Mario soltó una carcajada desagradable. «¿Y tú quién te crees, princesa? ¿Me vas a pegar? ¿No sabes quién soy yo? Soy Mario el Gordo. Aquí mando yo», vociferó, atrayendo a sus matones, quienes se colocaron alrededor de la mesa en actitud amenazante. El restaurante entero quedó paralizado por el miedo. Los clientes agacharon la cabeza temiendo ser las próximas víctimas. La dueña, con lágrimas en los ojos, no podía hacer nada ante semejante jauría. Laura, resignada, se puso lentamente de pie. «Somos militares del ejército de España. No deseamos que los civiles presentes sufran daños.
Le ruego que nos permita retirarnos en paz. Pero Mario, lejos de ceder, se sintió aún más crecido. ¿Militares? ¿Mujercitas jugando a ser soldados? ¿O es que acaso eres general o algo así? Rió burlonamente. Mírame bien. Si hoy te portas bien y vienes conmigo, quizás hasta te perdone. Los ojos de Laura seguían manteniendo la compostura, pero por dentro la furia hervía. Cuando intentaron retirarse, Mario cometió el error definitivo. De repente, se giró y sin previo aviso, propinó un fuerte bofetón a la más joven del grupo, la sargento Martínez, quien cayó al suelo tambaleándose. Acto seguido, vació sobre su cabeza el contenido helado de una botella de licor. «A ver si ahora alguna tiene el valor de levantarme la mano», gritó entre carcajadas, mientras sus hombres aplaudían y reían grotescamente. Martínez, empapada, con el rostro encendido de vergüenza y los ojos llenos de lágrimas, rompió a llorar de impotencia. Las otras dos suboficiales hervían de rabia, apretando los dientes, sabiendo que, como militares, tenían órdenes estrictas de no entrar en conflicto físico con civiles. Pero Laura ya no era capaz de contener más su ira. En ese instante, dejó de ser la comandante Laura Sánchez para transformarse en lo que realmente era. Un depredador letal, dispuesto a proteger a su manada. Como una madre loba defendiendo a sus crías, la furia se apoderó de todo su ser. Lentamente se incorporó, mientras la tensión en el aire se hacía irrespirable. Sus ojos, helados como el acero, irradiaban una energía aterradora. Mario, todavía incapaz de leer el peligro, siguió provocando. «Venga, ¿por fin te animas, muñeca? A ver qué puedes hacer contra todos nosotros. Me muero de la risa, dale». Pero cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, el mafioso sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellos ojos no eran de un ser humano común. Eran los ojos de alguien que había sobrevivido a la muerte incontables veces, alguien capaz de matar con frialdad absoluta. Laura agachó el rostro de la llorosa Martínez, la abrazó suavemente y le susurró al oído. «Tranquila, ya está todo bien. Te prometo que no les pasará nada más. Esto termina aquí». Aquellas palabras fueron como una promesa inquebrantable. Las suboficiales, aún temblando de rabia y miedo, sintieron un extraño alivio al escucharla. Laura entonces giró su rostro hacia los mafiosos, recorriéndolos uno a uno con una mirada cortante, como una cuchilla recorriendo la garganta de sus presas. El silencio era absoluto. «Ahora», dijo con voz sepulcral, «vais a seguirme afuera. Aquí no voy a manchar este lugar ni poner en riesgo a los inocentes. Tenéis una última oportunidad para conservar vuestras vidas». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Detrás de ella, los mafiosos se miraron entre sí, incrédulos. «¿Pero qué se cree esta loca?», susurraron entre risas. Convencidos de que solo era una mujer fuera de sus cabales, decidieron seguirla, seguros de que en el callejón podrían darle su merecido sin testigos. El grupo siguió a Laura por el oscuro y estrecho callejón trasero del restaurante. Era un rincón húmedo, con una tenue luz parpadeante de una farola vieja, como si hasta la propia ciudad presintiera lo que estaba a punto de suceder. Los mafiosos, ahora rodeándola completamente, bloqueaban cualquier posible vía de escape. Sonreían con esas muecas retorcidas, convencidos de su victoria. «Ahora sí, preciosa», dijo Mario acercándose con lascivia. «Aquí nadie te va a salvar. Por más que grites no vendrá ayuda. Hoy te vamos a enseñar a respetar a los hombres de verdad». Al decir esto, estiró su brazo intentando sujetar el cabello de Laura para golpearla, mientras con el otro levantaba el puño, listo para desfigurarle el rostro. Pero fue en ese instante, en una fracción de segundo, donde cometió su último error. El cuerpo de Laura se movió como un relámpago. Con una velocidad imposible para el ojo humano, esquivó el golpe y atrapó su muñeca en el aire. Un segundo después, torció su brazo de manera antinatural, rompiendo los huesos con un sonido seco y escalofriante. «¡Ah, mi brazo!»,
gritó Mario, cayendo al suelo mientras su dolorosa alarido se perdía en la noche. Sus hombres, aún atónitos por la rapidez de los acontecimientos, tardaron en reaccionar, pero ya era tarde. Laura, sin perder un segundo, se abalanzó sobre ellos como un tigre hambriento. En cuestión de segundos, el callejón se convirtió en un campo de batalla brutal. Sus movimientos eran precisos, letales y despiadados. No estaba luchando por deporte, estaba ejecutando. Durante años, Laura había servido en las fuerzas especiales más secretas del ejército español, el Grupo de Operaciones Especiales, una unidad de élite de intervención directa. Había perfeccionado todo tipo de artes marciales y técnicas de combate cuerpo a cuerpo, Krav Maga, Jiu-Jitsu, Sambo, Hapkido. Su cuerpo entero era un arma. Uno a uno, los matones caían. Aquellos gigantes musculosos que segundos antes se creían invencibles eran reducidos como si fueran simples muñecos de trapo. Un rodillazo certero partió en seco las costillas de uno. Un rápido giro de muñeca dislocó el hombro de otro. Una patada giratoria envió a un tercero contra la pared, donde cayó inconsciente. Los pocos que intentaron huir fueron alcanzados rápidamente. No tenían escapatoria. El aire se llenó de crujidos de huesos rotos, gemidos de dolor y súplicas desesperadas. La escena parecía salida de una película de guerra. Mario, desde el suelo, completamente superado por el miedo, observaba cómo sus hombres, uno tras otro, eran neutralizados sin compasión. Cuando creyó que Laura había terminado, ella se acercó lentamente, como una sombra de la muerte. ¿Quién eres tú?, balbuceó él con la voz temblorosa, completamente sumido en el pánico. Laura no contestó. Solo lo miró con aquellos ojos fríos y vacíos de toda compasión. Con un movimiento firme, aplastó su ya fracturado brazo con la bota militar, haciéndolo gritar de nuevo con un chillido desgarrador. Acercando sus labios a su oído, le susurró con voz gélida: «Esto es por atreverse a tocar a mis soldados, por creer que podías humillar impunemente a quienes juraron proteger a este país. Hoy pagas por cada una de tus ofensas. Aquí se acaba tu reinado». Los pocos mafiosos que aún respiraban estaban completamente quebrados, revolcándose en el suelo, llorando de dolor y rogando clemencia. El callejón entero apestaba a miedo, sangre, sudor y orina de aquellos que habían perdido el control de su propio cuerpo por el terror. Cuando el silencio comenzó a apoderarse del lugar, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Había sido una de sus suboficiales quien, obedeciendo las órdenes de Laura, había alertado a las autoridades durante el inicio del enfrentamiento. Varias patrullas irrumpieron en la escena. Los agentes, al entrar al estrecho callejón, quedaron estupefactos. Cuerpos por el suelo, algunos inconscientes, otros gimiendo, con huesos rotos, rostros desfigurados y gritos de dolor. Y en medio de aquel escenario apocalíptico, estaba Laura Sánchez, erguida, impasible, con su ropa ligeramente desordenada, pero con la compostura de un verdadero soldado. Apenas tenía un pequeño hematoma en la comisura del labio. Su respiración era tranquila, sus ojos inmutables. Al acercarse los agentes, fue ella misma quien habló con voz firme y serena. «Buenas noches, soy la comandante Laura Sánchez del Ejército de España. Estos hombres nos agredieron física y verbalmente, además de amenazarnos con armas blancas. Todos los testigos en el restaurante pueden corroborar lo ocurrido». Su tono era el de alguien que no estaba pidiendo permiso, sino presentando un informe oficial. Los agentes, momentáneamente intimidados por su presencia imponente, no hicieron preguntas. Solo procedieron a esposar a los mafiosos, que seguían gimiendo en el suelo. Mario, mientras era arrastrado por dos policías, aún miraba a Laura con una mezcla de odio, miedo y desesperación. Pero ella ni siquiera lo miró. Su rostro permanecía sereno, como si hubiese exterminado a simples ratas. Con los mafiosos esposados y retirados por la policía, la calma regresó poco a poco al restaurante. Laura Sánchez volvió a entrar en el local como si nada hubiera pasado,
con el paso firme y el rostro sereno, bajo la mirada atónita de los clientes, quienes aún no terminaban de asimilar lo que acababan de presenciar. Los comensales la observaban con una mezcla de respeto, admiración y asombro absoluto. Aquella mujer que, minutos antes, parecía una simple clienta más, se había revelado como un verdadero huracán de fuerza, estrategia y coraje. La sargento Martínez, aún con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia ella, incapaz de contener la emoción. «Comandante, muchísimas gracias», sollozó, abrazándose a ella. «Si no hubiera sido por usted, jamás olvidaré lo que hizo por nosotras esta noche». Los otros suboficiales, conmovidos, también se aproximaron y, como reflejo de su enorme gratitud y respeto, le ofrecieron un saludo militar impecable, pese a la emoción que les embargaba. Para ellas, desde ese momento, Laura Sánchez no era solo su comandante, era su protectora, su referente, su ejemplo más alto de lo que significa ser militar. La dueña del restaurante, aún con las manos temblorosas, se acercó llevando una bandeja con un paño caliente y una taza de té de jengibre. «Señora comandante, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por todos nosotros. Es usted una verdadera heroína. Gracias de corazón por haber librado este barrio de semejante escoria», le dijo mientras luchaba por contener el llanto. Laura aceptó el té con una leve inclinación de cabeza, agradeciendo sin necesidad de palabras. Sabía que, aunque para ella solo había cumplido con su deber, para muchos de los presentes su intervención había sido casi milagrosa. Varios días después, de regreso en la base, Laura continuaba al frente de su unidad con la misma disciplina, rectitud y fortaleza de siempre, como si nada extraordinario hubiese sucedido. En el inmenso patio de instrucción, los gritos de sus órdenes resonaban firmes mientras dirigía las maniobras de cientos de soldados que respondían al unísono con una precisión milimétrica. El orden, la disciplina y la preparación física alcanzaban su máximo esplendor bajo su mando. Pero en su interior, Laura no podía evitar recordar lo vivido aquella noche en el oscuro callejón. Sabía que había hecho lo correcto, no solo como militar, sino como líder y protectora de sus subordinadas. Especialmente orgullosa se sentía de la evolución de la sargento Martínez. Aquella joven que días atrás había sido víctima del abuso, ahora entrenaba con más fuerza y convicción que nunca. Superando el trauma con coraje, Martínez se había transformado en un ejemplo brillante dentro del cuerpo militar, más decidida, más disciplinada y más resiliente. Laura la observaba a lo lejos, mientras la joven lideraba uno de los grupos de entrenamiento con el mismo entusiasmo de siempre, pero ahora con una determinación aún más férrea. En su interior, la comandante reflexionaba: el que alguien luzca frágil o sea mujer jamás debe ser motivo para subestimarlo. La verdadera fortaleza no reside en el tamaño del cuerpo, el rango o las apariencias, sino en la capacidad de proteger lo que se ama, en enfrentarse al mal sin temor y en mantenerse firme cuando la injusticia amenaza lo más sagrado. Aquella noche en el callejón no solo había defendido a sus subordinadas, había dado una lección de lo que significa el verdadero liderazgo, sacrificarse por los suyos, enfrentar el peligro con honor y jamás permitir que la cobardía de unos pocos quebrante la dignidad de quienes juraron servir. Cuando al finalizar la jornada se dirigieron al comedor del cuartel, las caras de todos sus soldados irradiaban no solo la fatiga propia del entrenamiento, sino un profundo orgullo por servir bajo el mando de Laura Sánchez. Ella caminaba junto a ellos, entre sonrisas, conversaciones animadas y el calor de la camaradería militar, con la certeza de que seguía guiando no solo soldados, sino futuras generaciones de hombres y mujeres honorables. Como si fuese el regreso de un ejército victorioso tras la batalla, sus pasos resonaban acompasados en el suelo firme, componiendo una sinfonía de valor, unidad y respeto. La historia de aquella noche quedó grabada no solo en la memoria de sus subordinadas, sino también como un ejemplo imperecedero para todos los que escucharan su relato. En medio de la oscuridad más absoluta, la justicia sigue viva, y el verdadero coraje resplandece con más fuerza cuando el deber llama, incluso
frente al peor de los peligros.